dime, Ángela, ¿dónde está? Ok, ha habido un aumento progresivo de los casos en el Ecuador. Al principio, en 2015, teníamos 4 casos, lo cual representaba alrededor del 8,7% del total de casos. Seguido en 2016 con un aumento a 7 casos, que representaba el 15,2% del total de casos. En 2017, en cambio, esta cifra se duplicó y pasamos a tener 14 casos, lo cual representa alrededor del 30,4% del total de casos. Y en 2018 esta cifra aumentó a 21 casos, lo cual representaba alrededor del 40,7% de los casos. Entonces, como podemos observar, esto tiene un incremento exponencial. Ahora, aquí podemos observar un mapa político del Ecuador, en el cual los círculos van a representar los casos positivos de malaria gestacional. Esto, según el círculo sea más grande, significa que hay más casos de malaria gestacional. Entonces, la provincia más afectada, Alex, es Esmeraldas, que tenía el 34% del total de casos en el Ecuador. Luego sigue Pastaza con el 24% de los casos y luego Orellana con el 22% de los casos. Entonces, estas provincias están caracterizadas por climas tropicales y sus selvas, las cuales son propicias para el mosquito anófeles, que es el transmisor de la malaria. Además, existe una gran población de personas indígenas y de personas en esas comunidades rurales, las cuales suelen tener limitaciones para el acceso a la salud y además a la educación hacia la prevención de la malaria. Por tanto, existe una alta prevalencia de malaria gestacional en estas áreas. Ahora, esta supone un gran riesgo para la salud. ¿Cuál es este? Qué bueno que lo preguntas. Tenemos que saber que la malaria gestacional no solo va a afectar a la madre, sino también al feto. Acorde a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, la malaria gestacional produce elevadas tasas de aborto y en cuanto a cifras, una mortalidad materna del 10%, que en el caso de infecciones graves va a ascender a un 50%, asimismo la muerte de aproximadamente 200.000 lactantes anualmente debido a malaria gestacional. Tenemos que no solo genera muerte, tenemos que puede generar anemia durante el embarazo de una cada 4 o 5 personas, muerte del feto de una cada 10 personas, bajo peso al nacer, lo cual es un riesgo futuro que afecta de una cada 5 personas, muerte materna, como lo dijiste, de una cada 20 personas, y nacimientos prematuros de una cada 7 personas. Tenemos que no solo afecta en la salud, sino puede generar una discapacidad postparto. Tenemos que generar un retraso en el desarrollo y el crecimiento, problemas cognitivos y de aprendizaje, problemas en el desarrollo neurológico y problemas en la salud general, que esto afecta de una cada 5 personas. Una vez establecido esto, tenemos que tener en cuenta que no es un riesgo de salud que generaría una discapacidad, sino es un riesgo económico. ¿Por qué? Tenemos que cada problema puede generar de 100 a $500 anualmente de costo, pero sin tomar en cuenta que esto afecta principalmente, como dijo Ángela, a zonas endémicas, lo cual implicaría el transporte, debido a que no hay centros de salud que tienen que transportarse a uno de estos para tratar esto, el transporte, hospedaje en algunos casos, y también una educación a futuro para la persona que nace con, por ejemplo, problemas de desarrollo neurológico o de aprendizaje. Esto representaría un costo de entre $500 a $1.000 anuales. Complementando con lo que dice Alex, tenemos que saber que la malaria gestacional es más frecuentemente ocasionada por plasmodium falciparum. Sin embargo, existen otras especies de parásitos que van a causar infecciones que son menos graves. Entre estas, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale y Plasmodium malaria. A pesar de que, como ya se ha mencionado, la malaria no es tan prevalente en el Ecuador en comparación con otros países tropicales, sigue existiendo un riesgo especialmente en ciertas provincias donde hay zonas rurales y hay selvas. Como ya mencionamos, va a significar un riesgo tanto para la madre como para el feto. Es asociado a las complicaciones que se pueden producir, especialmente durante el segundo y el tercer trimestre de gestación. No obstante, tenemos que saber que el riesgo no va a ser el mismo en todas las estancias, sino que va a variar acorde a factores como la especie del parásito que está causando la infección, el nivel de la parasitosis, el estado de salud de la mujer y la calidad de la atención médica que se está recibiendo. Pero ya conociendo todo esto, ¿cuáles son las complicaciones específicas que va a producir la malaria? Entonces, lo que el parásito hace es que va a invadir y entonces llevar a la destrucción de glóbulos rojos, lo que hace que se liberen toxinas en el cuerpo. Si no se está dando un tratamiento adecuado, se va a dar esa continua destrucción de glóbulos rojos que produce anemia, que es más severa en zonas en donde hay una baja endemia, es decir, en donde se registran pocos casos y el riesgo de infección es bajo. ¿Y a qué se debe esto? Al hecho de que existe una menor exposición previa al parásito, por lo que el sistema inmunológico de las madres no va a poder combatir eficazmente la infección. Si la malaria es moderada, va a ocasionar que haya un mayor riesgo de infecciones secundarias y de sangrado durante el parto, mientras que si es severa puede llevar a un shock materno o una falla cardíaca. Y pues esto es lo que se produce por un lado. Sin embargo, cuando el número de los glóbulos rojos que son invadidos y destruidos por el parásito es sumamente elevado, las toxinas y los productos de desecho que se liberan del cuerpo van a llevar al daño de otros órganos vitales, entre estos el hígado y el riñón, lo que se va a manifestar en la madre como un color amarillento de piel y de mucosa,
Bueno, Ángela, en realidad, una de las intervenciones recomendadas por la OMS que no se practica en Ecuador para prevenir y controlar la malaria gestacional es el tratamiento preventivo con sulfadoxina piretal. Ahora, se ha identificado que este tratamiento logra reducir la cantidad de parásitos en sangre tanto en la madre como en la placenta. Tenemos que también ayuda a aumentar la hemoglobina de la madre y el peso recién nacido. Eso es más que nada en aquellas mujeres embarazadas por primera y segunda vez, protegiendo de esta manera tanto a la madre como el feto de la malaria. También ayuda a reducir las complicaciones que se producen durante todo el proceso del embarazo y ayuda a mejorar la salud del recién nacido. Pero entonces se preguntarán, si este tratamiento es tan efectivo, ¿por qué no se aplica aquí en Ecuador? Bueno, esto se debe más que nada a que en Ecuador la malaria gestacional no alcanza los niveles tan alarmantes como sucede en África subsahariana, excepto en ciertas áreas de la región amazónica y costera. Es decir, si Ecuador decidiera implementar este tratamiento preventivo intermitente a nivel nacional, eso sería una necesidad urgente. Ahora, África logra implementar este tratamiento debido a que recibe ayuda de organizaciones internacionales, existen políticas públicas financiadas por el gobierno y ciertos programas que priorizan la malaria gestacional como una preocupación de salud pública grave, lo cual no sucede en Ecuador. Ahora, si Ecuador decidiera aplicar este tratamiento contra la malaria gestacional, existirían diferentes desafíos importantes. Entre ellos tenemos la resistencia a los medicamentos, tenemos manejar el costo financiero considerable, también tenemos la existencia de los sistemas de monitoreo. Todas las mujeres embarazadas en ciertas áreas remotas deben tener acceso a este tratamiento. Ahora, a pesar de todos estos desafíos que Ecuador puede llegar a enfrentar, los cuales llegan a ser superables hasta cierta medida, tiene todo el potencial para erradicar esta enfermedad, siempre y cuando mantenga una implementación constante de estas medidas y se comprometa a seguir con esta plan de acción el tiempo que sea necesario. Por lo tanto, erradicar la malaria gestacional en el país no solo ayudaría a mejorar la salud materna y fetal, sino que también generaría un impacto económico favorable al reducir aquellos gastos financieros que se relacionan con las complicaciones y las capacidades que genera la malaria gestacional. Muchas gracias.